Ok, pues buenas noches a todos ustedes, a Luis, Carlos, Erika, José Manuel también. Gracias por presenciar esta clase que voy a dar que se titula Ayudas Ergogénicas. Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos. ¿Cuál es el plan de la sesión? Se los presento a continuación para que ustedes sepan qué es lo que vamos a hacer. Primero vamos a tener lo que es la presentación de la competencia de la unidad, es decir, qué habilidad tienen ustedes que desarrollar y asimismo les voy a presentar el objetivo de la sesión, es decir, también qué objetivo se tiene que cumplir específicamente con esta clase. Vamos a hacer un recordatorio de la clase anterior, que ustedes me digan de qué se acuerdan, una actividad de apertura, que ahorita vamos a ver qué es, una actividad de desarrollo, una actividad de cierre y por último la tarea que ustedes tendrán que elaborar en su casa. En cuanto a la competencia de la unidad, bueno, si aquí la tenemos en la pantalla, ¿cuál es la competencia que ustedes tienen que desarrollar? Ustedes tienen que describir las diferentes ayudas ergogénicas implementadas en deportes de fuerza, resistencia y mixtos, mediante la construcción de un cuadro comparativo de acuerdo a las recomendaciones del Colegio Australiano de Deporte. Esta competencia no se va a desarrollar exclusivamente con esta presentación o esta sesión, sino es la competencia que ustedes tendrán que haber desarrollado al final de la unidad. Muy bien, recordando un poquito la sesión anterior, ¿recuerdan qué es lo que vimos, la última sesión de clases que tuvimos? Pues vimos sobre la nutrición durante, pre y post entrenamiento de fuerza. Ok, Carlos, muy bien. Carlos nos comenta entonces que vimos eso. Erika, de lo que nos comenta Carlos, algo que recuerdes tú que vimos de esa Bueno, alimentación. por ejemplo, en cada etapa del macrociclo, pues siempre se cumple una distribución diferente en cuanto a los hidratos de carbono. Por lo que veía, a veces, o sea, se empezaba de 5 a 7 y luego como que se iba reduciendo en cuanto a su distribución. Ok, muy bien. Entonces, Erika nos comenta que ella recuerda que los hidratos de carbono variaban de acuerdo a cada una de las etapas del entrenamiento. Luis, en tu caso, ¿recuerdas algo específico en relación a esta variación que nos comenta Erika de los hidratos de carbono? Pues yo recuerdo que vimos igual como que un enfoque de las proteínas, de que siempre tenemos que, tanto como con los carbohidratos y las proteínas, pues mantener un equilibrio adecuado, sobre todo en proteínas y controlar también el balance del nitrógeno en positivo para que los atletas pues no pierdan masa muscular y pues den, ¿cómo se le dice? Como que sigan manteniendo su rendimiento a pesar del punto del macrociclo en el que se encuentren. Ok, entonces, conjugando los tres aspectos que nos comentan ustedes, entonces hablábamos o vimos en las clases pasadas que dependiendo cada una de las etapas del macrociclo, como dijo Carlos, van a variar la alimentación de los atletas. Como bien menciona Erika, los hidratos de carbono se van a mover también dependiendo las etapas del macrociclo y los objetivos. Y como también menciona perfectamente Luis, no solo esto sucede con los hidratos de carbono, sino también con las proteínas, un nutriente muy importante en los deportes de fuerza, como bien lo menciona Luis, para poder mantener una correcta masa muscular. Entonces, me parece perfecto, recuerdan muy bien aspectos bastante relevantes e importantes de las sesiones anteriores. El objetivo de esta sesión en específico es que ustedes sean capaces de identificar el concepto de ayudas ergogénicas y que también puedan identificar las diferentes clasificaciones de acuerdo a las recomendaciones que nos da el Colegio Australiano de Deporte y también la Agencia Mundial Antidopaje. Ahora yo les hago estas preguntas. La primera pregunta, y esta se la quisiera dirigir a Erika. Erika, ¿tú conoces qué es una ayuda ergogénica? ¿Has escuchado esta palabra? Bueno, así tal claro, ¿no? Pero pues por lo que a veces he escuchado son como que productos que ayudan a los deportes, como que a mejorar los rendimientos. Ok, muy bien, Erika ya aquí nos dice que pudieran ser algunas sustancias y nos contesta también automáticamente la segunda, que al parecer pudiera servir para mejorar el rendimiento de los atletas.
En el caso tuyo, Carlos, ¿has utilizado tú alguna ayuda ergogénica o conoces a alguien que haya utilizado alguna ayuda ergogénica? La verdad es que no, o sea, jamás he utilizado alguna ayuda ergogénica Ok, y pues no estoy muy metido en ese aspecto sobre, bueno, sé que están consideradas ayudas ergogénicas algunos suplementos, pero no tampoco conozco a gente. ok, muy bien. ¿Tú también consideras, como Erika, que las ayudas ergogénicas o dentro de esas ayudas ergogénicas se encuentran los suplementos, ¿no? Sí, Ok, muy bien. Y en el caso tuyo, Luis, ¿tú consideras que pudieran ser útiles estas ayudas ergogénicas para los atletas? Sí, porque pues, o sea, una ayuda ergogénica realmente pues sí cuenta como un suplemento porque pues son productos, ¿no? Que ayudan a mejorar el rendimiento. Y pues hay diferentes suplementos que nos ayudan a veces a tener entrenamientos más óptimos o, por ejemplo, hay hasta algunos suplementos que ayudan hasta el enfoque. Yo he usado óxido nítrico, Ok, el precursor de óxido, y pues realmente sí sientes la energía a la hora del entrenamiento. Además, pues como tiene concentraciones de cafeína, yo creo que por eso igual podría ser. ok, muy bien. Pero, Entonces, profe, sí, adelante. igual las ayudas ergogénicas no siempre vienen en forma de suplementos. Ok, Igual lo puedes obtener con alimentos o específicos. Puede ser el café por el nivel de cafeína que tiene, el bicarbonato, las perfecto. bebidas rehidratantes deportivas, igual entran en la clasificación de las ayudas ergogénicas. Ok, muy bien, interesante todo lo que ustedes nos comentan. Entonces vamos a abordar en esta exposición la definición de ayudas ergogénicas y la clasificación de las ayudas ergogénicas, algo bastante sencillito. Como muy bien nos mencionaron todos ustedes, tienen una idea bastante parecida de lo que son las ayudas ergogénicas y se refiere pues a cualquier sustancia que pudiera mejorar el rendimiento. Pero antes de comenzar con esto, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿por qué la gente consume o utiliza alguna ayuda ergogénica? Bueno, como menciona esta diapositiva, la razón es que todos tienen o buscan ciertos objetivos. Estos objetivos en el deporte son siempre mejorar marcas, mejorar la composición corporal, ser más fuerte, ser más rápido, ser más resistente. Y estas adaptaciones se producen por sí solas con una correcta nutrición, también con una metodología de entrenamiento correcta y por supuesto con la constancia del atleta. Estas tres situaciones pueden ser suficientes para que se den estos cambios deseados. Pero sin embargo, estos cambios a veces se pueden ver interrumpidos, por ejemplo, si el atleta se lesiona, si el atleta se enferma, si el atleta de repente no puede comer bien o a lo mejor no tiene una correcta planificación del entrenamiento. No solo eso, sino que también son lentos. Estos cambios en la composición corporal, en la mejora del rendimiento, son cambios que suceden de manera gradual. Entonces, en el mundo deportivo se busca que estos cambios se den lo más rápido posible, obviamente sin afectar la salud del atleta, pero lo que se busca también no solo es mejora, sino también que esto sea rápido. Entonces, es ahí donde nacen estas famosas ayudas ergogénicas. Se derivan de la palabra ergón, que significa trabajo, y genan, que significa producción. Y como bien nos menciona Sanguino, las ayudas ergogénicas no solo van a incluir en el caso de los suplementos o fármacos, sino también van a incluir desde equipos deportivos o máquinas deportivas e incluso alimentos que a lo mejor nosotros consumimos de manera cotidiana. Una ayuda ergogénica se va a referir a todo aquello que puede mejorar la producción o generación de trabajo físico. Entonces, si nos damos cuenta, a veces nosotros pudiéramos encasillar a la palabra ayudas ergogénicas únicamente como suplementos o fármacos, pero no. El que una persona utilice algún equipo deportivo específico para mejorar su fuerza, para mejorar su velocidad, o el hecho de que alguna persona consuma tal vez algún alimento específico para mejorar algún aspecto del performance, esto todo va a ser conocido como una ayuda ergogénica. Sin embargo, nosotros para finalidades prácticas vamos únicamente a referirnos a, en el caso de esta presentación, a las sustancias farmacológicas o a los suplementos deportivos que pueden tener mejoras en el rendimiento o la composición corporal. ¿Qué referencias les recomiendo yo que puedan utilizar para consultar?
está el Instituto Australiano de Deporte, es una agrupación que tiene recomendaciones para suplementar atletas. También la Agencia Mundial Antidopaje, que nos va a decir qué sustancias están prohibidas y qué sustancias están permitidas. Y de manera personal, una revista que me gusta mucho, la ISSN, que tiene revisiones, tiene metaanálisis y tiene bastantes artículos sobre diferentes ayudas ergogénicas. Sin embargo, no quiere decir que sean las únicas que pueden consultar. Yo les recomiendo que consulten también otras fuentes. Me ha tocado de manera personal encontrar recomendaciones de la ICCN que, de acuerdo a muchísimos otros artículos, revistas importantes, al parecer no son tan atinadas. Entonces, el chiste es revisar de la mayor cantidad posible de fuentes confiables, pero pudiéramos empezar con estas tres. Revisando entonces la clasificación de las ayudas ergogénicas, tenemos primero el grupo A. En este grupo A, como bien lo dice, se van a encontrar todas las sustancias que tienen suficiente evidencia científica. Aquellas sustancias que tienen diferentes estudios probados en personas, de manera general que sean estudios dobles ciegos, aleatorizados, controlados con placebo y cruzados, para que puedan tener una evidencia suficientemente sólida. Entonces, estos suplementos están perfectamente permitidos y ya existen protocolos que se pueden implementar para un efecto correcto en los atletas. Nosotros, o de manera personal, yo les recomendaría que únicamente trabajen con ayudas del grupo A, que son las que estamos seguros que funcionan y que incluso si tienen algún efecto, pues es un efecto adverso menor y es conocido, e incluso hay estrategias para poder aminorar ese efecto adverso. Por ejemplo, en este grupo se encuentra la betalanina. Betalanina da parestesia o picazón o hormigueo en las manos, en la cara o en los pies, pero hay protocolos para poder controlar este hormigueo o contemplar en qué momento, después de haberlo consumido, se va a presentar. Las categorías que se encuentran en este grupo se encuentran los alimentos deportivos, los suplementos médicos, que van a ser, por ejemplo, sustancias que no son solo utilizadas para mejorar el rendimiento, sino también para mejorar alguna condición médica del atleta, por ejemplo, el hierro. Y, por supuesto, los suplementos de rendimiento, es decir, sustancias que están implementadas para mejorar ya sea el rendimiento físico, para mejorar el rendimiento cognitivo o para mejorar algún aspecto de la composición corporal. En el grupo B vamos a tener sustancias que tienen un apoyo científico emergente, pero todavía se considera que se necesita más investigación para poder tener protocolos totalmente seguros. Sin embargo, hay gente que aún así utiliza estas ayudas ergogénicas porque existe, repito, alguna de esta evidencia. Las categorías en las que se dividen se encuentran los polifenoles alimentarios y otros. Aquí, por ejemplo, se encuentra una ayuda ergogénica muy conocida, que es la L-carnitina. Entonces, no significa que no podamos utilizarlos, pero aún hace falta más investigación para que estemos totalmente seguros de cómo implementarlos. En el grupo C, por su parte, se encuentran sustancias que no existe evidencia que apoye su utilización. Aquí nosotros, si revisamos la lista del Colegio Australiano, no vamos a encontrar el nombre de las sustancias del grupo C, sino únicamente todas las sustancias que no se encuentran ni en el grupo A ni en el grupo B, pues automáticamente van a caer en el grupo C. Entonces, si nosotros o algún atleta quiere implementar alguna sustancia y no está en el A ni en el B, automáticamente está en el grupo C, por lo tanto carece exactamente de evidencia para poderlo implementar. Y por último se encuentran los del grupo D. Aquí en el grupo D se encuentran sustancias que sí tienen efectos positivos para el rendimiento o para la composición corporal, pero tienen afectaciones posibles en la salud de las personas. Entonces se encuentran aquí las sustancias prohibidas o que pueden tener alto riesgo por contaminación. Entonces, si alguien utiliza alguna de estas sustancias del grupo D, es muy probable que dé positivo para una prueba de dopaje. Y entonces, automáticamente quedaría fuera del certamen y sería expulsado de la competencia. Por lo tanto, no se recomienda su utilización para ningún atleta.
Aquí en Entonces, ¿sí? Adelante, Carlos. todas las del grupo D son de dopaje. Sí, todas las del grupo D son sustancias que dan positivo para dopaje si bien el colegio australiano no tiene una lista donde se incluyan las del grupo D, automáticamente nos refieren ellos que todas las sustancias que se encuentren en la lista que publica anualmente la Agencia Mundial Antidopaje, todas esas sustancias son prohibidas y por lo tanto caen en el grupo D. Esa lista que publica... Sí, sí, Luis. Y, por ejemplo, los atletas que utilizan eritropoyetina para tener pues, más eritropoyesis, ¿no? Y aumentar el rendimiento, ¿entran en el grupo D? Sí, la eritropoyetina se encuentra en la lista que publica la Agencia Mundial Antidopaje. Esa lista sale una vez al año normalmente, a veces puede salir 2 veces, dependiendo. Si hay alguna sustancia nueva y se incluye en la lista, pues se saca otra publicación de la revista. Pero si no hay ningún aspecto en ese sentido, normalmente sacan una publicación el 1 de enero de cada año. Entonces, es importante que revisemos de repente esas listas para ver si la sustancia que está utilizando mi atleta es una sustancia prohibida. Por ejemplo, hay sustancias que son prohibidas, pero solo bajo ciertas concentraciones. Un atleta que, por ejemplo, utilice salbutamol porque a lo mejor tiene asma, puede utilizarlo, pero siempre y cuando lo utilice a ciertas concentraciones, porque el salbutamol es una sustancia que genera vasodilatación del árbol bronquial y entonces puede mejorar la respiración y entonces puede mejorar el rendimiento. Entonces es importante... Es de la familia de clenbuterol, ¿no? El salbutamol. Sí, sí tiene efectos muy parecidos al clenbuterol. Nada más que en el caso del salbutamol lo utilizan estos atletas en los inhaladores para poder mejorar su condición del asma. También, por ejemplo, en el grupo D hace algunos años se encontraba la cafeína y era una sustancia prohibida. Entonces, si nosotros a lo mejor no hubiéramos leído la lista en ese entonces y le suplementáramos a alguien con cafeína, pues se hubiera dado en ese entonces positivo y lo hubieran podido vetar de una competencia. Entonces, es importante que leamos los diferentes grupos, que los conozcamos, porque pudiera ser que alguna sustancia del grupo D de repente deje de ser prohibida y automáticamente pase a la lista A o al grupo B. O alguna sustancia del grupo B que tiene a lo mejor evidencia emergente, de repente se compruebe que sí funciona, ya haya suficiente evidencia y automáticamente va a pasar a la lista A. Entonces, repito, hay que estar revisando de manera continua la información y también nosotros adelantarnos un poquito a estas cuestiones. Les decía, L-carnitina se encuentra en el grupo B, dicen que hay evidencia emergente, pero a lo mejor si yo estoy revisando, encuentro que, pues, de acuerdo a mi análisis, a lo mejor es una sustancia que pudiera yo implementar. Por ejemplo, también en el grupo B se encuentra HMB. Y si me preguntan, los 3 últimos metaanálisis que han salido no muestran que HMB sea una sustancia que mejore ni el rendimiento ni la composición corporal. Y sin embargo se encuentra todavía en el grupo B. Entonces nosotros debemos estar revisando la información también para tener conclusiones propias. Sin embargo, estos organismos nos sirven a nosotros para poder tener un poquito más de orientación. Y para cerrar la actividad, me gustaría que me dijera cada uno de ustedes sus conclusiones de lo que acabamos de ver. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que opinan? Me gustaría que empezara Erika para que nos dijera primero las damas. Pues, bueno, antes, con eso de los suplementos y así, pues yo lo veía mal. O sea, yo pensaba que nada más lo usaban como, ya sé, para verse así como que mejores, pero pues ahora veo que, pues no, o sea que siempre es útil como para mejorar el rendimiento, pero pues siempre hay que, como dice usted, siempre hay que investigar, nunca quedarnos con una sola cosa, para pues saber que, o sea, cuál es el mejor que le pueda servir al deportista o al atleta. Claro, y como bien lo mencionas, hay organismos a nivel internacional que establecen sus recomendaciones asegurándose primero de la salud de los atletas. Entonces, como bien lo mencionas, pueden ser implementados y son una estrategia más que el nutriólogo tiene para poder trabajar con ella. Muy bien, Erika. En tu caso, Carlos, ¿qué pudieras concluir de la sesión? Pues que de igual manera hay que investigar ese aspecto de la clasificación de las ayudas ergogénicas, porque pues obviamente
te puede tocar un paciente que le vale prácticamente lo que vaya a hacer, siempre y cuando pues tú le des como que una recomendación por, no sé, por rendimiento o por composición corporal, pero fuera de una institución, es decir, fuera de la competitividad. Entonces, si es en ese caso y de igual manera, pues bajo su propio, no riesgo, pero sus propias condiciones, si así lo quiere, pues recomendarle cierta ayuda ergogénica, por así decirlo, pero sí que hay que tener más en cuenta las que están 100% evidenciadas, porque pues esas son las que tienen, se ha comprobado pues, mejor impacto en los atletas. Ahora, si bien es un atleta, pues de igual manera hay que estar pendiente de las clasificaciones, porque no vaya a ser que en una de esas, una ayuda que estaba, como usted dijo, en la clasificación B, de repente pase a la D y pues si está en periodo de competición, pues ya perdió prácticamente su derecho. Así es, efectivamente, como bien lo mencionas, hay que dar recomendaciones puntuales, utilizar como lo más seguro y si a lo mejor quiero arriesgarme y de repente utilizar algo del grupo B, que repito, si yo he hecho una revisión exhaustiva y considero que pudiera ser implementado y que no le genera alguna afectación a la salud del atleta, pues tal vez pudiera yo darme esa libertad, ¿no? Pero como bien lo mencionas, primero a lo seguro, primero su alimentación, primero un correcto entrenamiento, luego ya ayudas ergogénicas que sí puedan funcionar y en su caso tal vez, si el atleta también lo considera y yo lo considero puntual, pues utilizar algo a lo mejor del grupo B. Muy bien, Carlos. ¿En tu caso, Luis? Pues, o sea, pienso que las ayudas ergogénicas como los suplementos, pues son herramientas que nosotros como futuros profesionales, ¿no? De la salud y la nutrición, no tenemos que satanizar, más bien tenemos que verlas como ayudas o herramientas que nos pueden ayudar a hacer que nuestro atleta o nuestro paciente que tenga unas características específicas, como por ejemplo, no sé, una persona que tenga elevada la masa muscular y pese, digamos, unos 100 kilos, que no podemos mandarles toda esa proteína en carne o en alimentos, pues es una manera más fácil, más cómoda de utilizarlas. Entonces no hay que ser cerrados de mente, pero pues sí hay que estar pendientes de las actualizaciones y sobre todo de las clasificaciones, ¿no? Porque pues un error nuestro le puede costar la competencia al paciente. Así es, Luis, excelente. Como bien lo dices, debemos de utilizar esa herramienta y no huirle a esa herramienta o ese instrumento que tenemos en las ayudas ergogénicas, no cederles esa posibilidad a otros, desde profesionales o a gente que se dedica a lo mejor de manera práctica a ser entrenadora o a dar recomendaciones de nutrición, como si nosotros huimos esas ayudas ergogénicas, ellos las van a utilizar y de manera incorrecta. Entonces, me parece muy acertado lo que dices, es una herramienta más que tenemos que implementar y también lo que comentas, revisar la clasificación, porque es verdad, si a lo mejor yo por no conocer algo le doy algo sin saber que puede ser una sustancia de dopaje para que dé positivo en el dopaje, pues automáticamente puedo echar a perder toda la preparación del atleta. Y para terminar, José Manuel, si quieres decirnos algo. Por mi parte, puedo mencionar que en cuestión de la suplementación y de los estudios que se vayan haciendo, sería igual como que tener tu propio criterio, porque existen muchos nutriólogos que siempre debaten sobre si realmente funciona o si no funciona, o que este estudio dijo que no funciona, pero este otro estudio dice que sí funciona. Entonces igual sería poder tener tu propio criterio, saber utilizarlos y tener en cuenta sus clasificaciones para poder llevar al deportista pues al alto rendimiento. Exactamente, me parece igual muy puntual lo que comentas.
Si estos bien son institutos u organizaciones que nos ayudan a tener recomendaciones a lo mejor un poquito más puntuales, aún así estamos obligados, como bien lo mencionas, a tener un criterio propio. Les digo, yo HMB sinceramente no lo recomiendo. En su momento, cuando salió las primeras evidencias, al parecer parecía una sustancia prometedora, pero de repente salen 2018, 2019 y 2020 metaanálisis mejor hechos que los primeritos, y todos nos van diciendo que no sirve, que no sirve, que no sirve. Entonces, aunque el colegio australiano lo sigue teniendo en el grupo B, yo automáticamente, por criterio propio, considero que no debería estar, que automáticamente debería de caer en la lista C. Sin embargo, como bien lo dices, habrá gente que tal vez considere que sí funciona. El chiste es nosotros tener la información, leerla, analizarla, estructurarla bien, comprender fortalezas, debilidades y establecer conclusiones. Lo que hoy se dice que funciona, el día de mañana pudiera decirse que ya no funciona o al revés. Entonces, igual muy puntual tu conclusión, José Manuel, de tener criterio propio y estar revisando. Y ya para terminar, esta es la tarea que les va a quedar. Van a buscar ejemplos de ayudas ergogénicas que puedan ser implementadas específicamente en los deportes de fuerza, incluyendo el fundamento fisiológico, la dosificación de dicha ayuda ergogénica, efectos en el rendimiento, que puede ser rendimiento físico y o cognitivo, efectos también en la composición corporal y también considerar los efectos adversos no deseados. Entonces, esto lo van a buscar, lo van a traer de manera física, en escrito, no tienen que hacer una presentación, y en la siguiente clase vamos a debatir un poquito sobre lo que hayan encontrado. ¿Tienen alguna duda? Ninguna. Ninguna, para mí quedó todo claro. Muy bien, entonces eso sería todo. Nos vemos la siguiente sesión y cualquier duda, pues se me pueden mandar un correíto, un mensajito. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Luego. Luego.